El Centro Cristiano Internacional presenta El Mensaje de la Semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el Mensaje de la Semana. Muy bien, nuestro tema en esta mañana es un tema importante que si no es en un momento, es en otro que tenemos que vivirlo. El término que se utiliza para referirse a esta experiencia de vida es resiliencia. La resiliencia, término poco conocido en algunos círculos, tiene que ver con la capacidad de recuperación. ¿Capacidad de recuperación de qué? De cambios súbitos, cambios abruptos, cambios no deseados, cambios que no buscamos, cambios que no pedimos, cambios que no merecemos. También tiene que ver con la capacidad de recuperarse de golpes que la vida nos inflige. Creo que no hay ningún ser humano que no haya sido golpeado por la vida. La sola idea de quedar ileso de cara a la vida es una idea absurda, porque aún el nacimiento se nace con dolor. También el término tiene que ver con esa capacidad de recuperación de pérdidas experimentadas en la vida. ¿Cuántos han experimentado pérdidas alguna vez? Yo sí. Si no es de seres amados, son el producto de nuestros emprendimientos de vida, que nos toca muchas veces verlos escaparse de nuestras manos. Así es que la resiliencia es una capacidad, es un don, una habilidad auspiciada por el cielo para los seres humanos, para que podamos recuperarnos cuando nos toque enfrentar cambios súbitos, golpes que la vida nos inflige y pérdidas que nos toca vivir. Y de inicio quiero comenzar haciendo 3 aclaraciones acerca de los cambios súbitos, acerca de los golpes y de las pérdidas en la vida. Son aclaraciones esenciales sin las cuales no podemos dar nuestro estudio en esta mañana. Y estas aclaraciones acerca de los cambios súbitos, golpes y pérdidas son los siguientes. La primera aclaración es esta: cambios inesperados, golpes de la vida y pérdidas pueden experimentarlos gente noble, gente buena, gente apartada del mal. Despídanse de la idea ustedes de que va a recibir golpes en la vida solamente los malos, los perversos, que solamente van a recibir pérdidas los que así se lo merezcan, que van a sufrir cambios dolorosos solamente aquellas personas que han sembrado mal en la vida. Pues fíjense que no. Siempre he solido decir en mi cátedra, cosas malas pasan a gente buena. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender a interactuar con la vida en términos de fe y darnos cuenta que gente buena y noble, gente apartada del mal, puede experimentar cambios negativos, puede experimentar golpes y pérdidas. Y si esto no es verdad, entonces miren este texto para acabar de convencerlos de que esto es una realidad esencial en este tema. En Job capítulo 1 y verso 1, y ese es el libro que describe el sufrimiento en su forma más cruel, en su forma más violenta. En Job capítulo 1, verso 1, se describe la vida de este personaje bíblico. Dice, en la región de Uz había un hombre, mire cómo se le califica, mire cómo se le caracteriza, un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Yo no sé si todos podemos tener el valor de autodescribirnos de esta manera. Un hombre recto, un hombre intachable, alguien que teme a Dios, alguien que vive
absolutamente apartado del mal. Pues ese hombre, con tanta nobleza y con tanta virtud, sufrió lo que muchos de nosotros ni en nuestras peores tragedias hemos vivido. Entonces esa es la primera aclaración. Estas experiencias negativas pueden tenerlas gente noble, gente buena, gente apartada del mal. Segunda aclaración. Cambios súbitos, golpes certeros de la vida, pérdidas dolorosas, también pueden ser experimentados por gente consagrada a Dios y gente que vive y actúa en el temor de Dios. La tragedia no es de los malos, aunque a los malos les espera la tragedia superlativa al final de su historia. Pero mientras vivimos en esta vida, nos vamos encontrando no solo con piedras de tropiezo, nos encontramos con cosas que nos dejan totalmente perplejos, cosas que nos hacen preguntarnos, ¿pero por qué esto me pasa a mí? Yo no he sembrado para cosechar esto, yo no merezco esta situación que he vivido. Pero es que aún gente consagrada a Dios, gente que vive, que actúa en el temor de Dios, puede experimentar golpes y pérdidas. Mire el texto que sigue a continuación y sigue hablándonos y describiéndonos y dibujándonos la personalidad de Job. Dice en Job capítulo 1 versos 4 y 5 lo siguiente: sus hijos, que los muchachos son así, ¿no es cierto? Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. Job era un hombre rico, Job era un verdadero potentado, era un personaje de la ciudad. De esos personajes que en la antigüedad se acostumbraba, la gente más importante de la sociedad se sentaba en las puertas de la ciudad, no habían jueces que consultar y la gente iba y les consultaba a estos personajes exitosos, estos personajes respetables, les preguntaban por sus problemas y servían de jueces en cierto sentido. Pues Job es un personaje de este tipo. Pero bueno, como todo padre adulto y maduro, pues tiene hijos que tienen que también pasar por la vida. No nacemos maduros, nacemos verdes, vamos madurando en el camino. Pues sus hijos tenían la costumbre y tenían los medios para hacerlo, para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Eran 10 hijos en total, 7 hombres y 3 mujeres. Pues mire qué interesante, una vez terminado el ciclo de los banquetes, óigame, banquetes por ciclo. O sea, primero tú, luego tú, o sea, tú eres febrero, tú vas en marzo, tú en abril, tú en mayo y así. Eran unos convites que eran programados de una manera cíclica en el calendario. Pues una vez que el ciclo de banquetes terminaba, Job se aseguraba que sus hijos se purificaran y muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Y oigan bien, para Job esta era una costumbre cotidiana. ¿Ora usted por sus hijos todos los días? Si usted no ora por sus hijos todos los días, no es de extrañarse que usted los vaya a buscar a las cantinas, a los antros de vicios, y usted les tenga que arrancar los tragos de licor, arrancarles el tabaco de la boca, si no es que sacarle la cocaína de los bolsillos. Para Job, que era un hombre que se movía en el temor de Dios, actuaba en el temor de Dios, era una costumbre cotidiana presentarse él por sus hijos delante de Dios. Sabe, yo no soy Job, ni me interesa que ustedes crean que yo estoy aquí tratando de levantar mi personalidad delante de ustedes. Lo que ustedes piensen de mí es lo que menos me interesa. Pero déjeme decirle, sin embargo, que todas las mañanas con mi esposa, no hay día de Dios que alrededor de mi taza de té y su taza de café
no se mencionen los nombres de nuestros hijos, los nombres de nuestros nietos, los nombres de nuestros yernos y nuera. Y lo hacemos porque la Biblia nos dice que eso debe ser una costumbre cotidiana de todos aquellos que esperan en Dios. Pues mire, Job era un hombre así, sin embargo le vinieron a él calamidades que ya creo que todos de alguna manera estamos familiarizados con ellas. La tercera aclaración acerca de los cambios bruscos en la vida, los golpes y las pérdidas. La tercera aclaración es que estos cambios, golpes y pérdidas siempre, oiga bien, siempre están bajo el control y autoridad de Dios. No crea usted que cuando ve a alguien enfermo es que Dios perdió el control. No crea usted que cuando alguien perdió el trabajo de súbito sin merecerlo es que Dios le dio la espalda o que la cosa se le fue a Dios de las manos. No crea usted que cuando alguien experimenta alguna tragedia, alguna forma de fracaso, es que Dios perdió el control de la situación. Es todo lo contrario. Cuando hay cambios bruscos, golpes y pérdidas, aún así, Dios siempre está bajo el control y en autoridad con todo eso. Mire lo que leo a continuación de ustedes, siempre siguiendo la historia de Job, que es nuestro pasaje bíblico e historia de fondo. Dice en Job capítulo 1, versos 6 al 12. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó Satanás. Eso nos muestra a nosotros que hay ámbitos desconocidos para nosotros, donde interactúan entidades espirituales de otro orden y naturaleza distinta a la nuestra, donde hay especies de cónclaves y de encuentros que nosotros no podemos definir porque no nos han sido explicados en la Biblia de manera suficiente y profunda. Pues en esa reunión de personajes angelicales también se presentó Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y mire lo que Dios le pregunta: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Verso 9. Satanás le replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Y saben, este texto es importante porque este texto es el corazón de la historia de Job. La historia de Job es un intento del mal por demostrar que nosotros los seres humanos honramos a Dios solo cuando nos conviene. Cuando Dios nos trata bien, cuando Dios nos da milagros, cuando Dios nos da provisión, cuando Dios nos da protección, cuando Él cumple nuestras oraciones, entonces sí, estamos dispuestos a rendirle adoración. El quid del asunto y el gran interrogante a lo largo de esos 42 y tantos capítulos en el libro de Job tiene como fibra sensible esta pregunta o esta réplica o este reproche que hace Satanás a Dios. ¿Acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido las obras de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, porque esa es la teoría de Satanás. Que si te quita algo de tu bendición, tú reniegas de Dios. Que si Dios no te complace en algo que le estás pidiendo, tú vas a renegar de Dios. Esa es la prueba de la fe. Esa es la prueba de la vida cristiana. Saben, esto que les estoy comentando me ha enseñado a decir una oración a lo largo de mis días. Y es esto: Dios, te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero, pero sé que me darás todo lo que necesito.
Y lo que quiero puede ser una cosa, pero lo que necesito puede ser otra, totalmente diferente. Pues ahí está. Dice, a la obra de sus manos, sus rebaños, has bendecido, sus ganados llenan toda la tierra, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Y cierra esta porción bíblica con el verso 12 que nos dice, muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Como vemos, son 3 aclaraciones acerca de los cambios bruscos, de los golpes de la vida y de las pérdidas humanas experimentadas. Y las 3 aclaraciones bíblicas son las siguientes. En primer lugar, pueden experimentarlas gente noble, gente buena y gente apartada del mal. 2, pueden experimentarlas gente consagrada a Dios, gente que vive y actúa en el temor de Dios como Job solía hacer de manera cotidiana. Y 3, pueden experimentar estos golpes de la vida, estos cambios y pérdidas, pero eso no indica que Dios no está al control. Al contrario, siempre que estamos viviendo algo de esto, Dios está en absoluto control y autoridad. Noten que Dios, no solo en ese pasaje, en todos los pasajes que no voy a poder citar, Dios tiene que darle autoridad a Satanás para actuar. Nunca Satanás actúa en una autonomía total. Tuvo que recibir la autorización de Dios para poder tocar a Job. Más tarde tocó no solo sus bienes, tocó el cuerpo mismo de Job. Y Job se enfermó de una cosa que se describe de formas diversas médicamente hablando. Se llenó su cuerpo de la cabeza a los pies de pústulas y llagas terribles. Hay quienes dicen que se trata de una clase de elefantiasis, pero extrema, bizarra, que hizo que se reventara toda su piel y que se llenara de granos, de pústulas y de llagas putrefactas y malolientes. Pero Dios estaba al control. Estas 3 aclaraciones son importantes para poder proceder. De aquí en adelante, entonces, trabajemos ya de manera directa con nuestro tema, la resiliencia. Cómo desarrollar la capacidad de sobreponerse a los cambios súbitos, malas noticias que a veces nos agobian. ¿No es cierto? Usted se levantó temprano esa mañana y alguien le dio la mala noticia por la tarde o por la noche, o un cambio totalmente brusco e inesperado, un golpe propiciado con una fuerza terrible por parte de las circunstancias de la vida, o alguna clase de pérdida experimentada. ¿Cómo desarrollar la resiliencia, que es esa capacidad de recuperación ante esas experiencias de la vida? Trabajemos con eso de manera directa, ya que ese es nuestro tema. Siempre vamos a usar de referencia a Job, su historia, y atención al pasaje que nos va dando las primeras señales, los primeros indicios y las primeras claves acerca de cómo desarrollar resiliencia. Dice en Job, capítulo 1, versos 20 al 22. Al llegar a este punto, pues todos llegamos a un punto de rompimiento, ¿no es cierto? Todos, absolutamente todos. Yo ya he vivido suficiente como para haber estado ya en el punto de rompimiento, donde todas tus facultades de aguante se terminan, donde toda tu capacidad de resistencia terminó, donde no hay nada más. No hay un hálito ya de esperanza, no hay ya un poco de fuerza en tu espíritu, en tu ánimo, a veces en tu cuerpo físico, porque la tribulación también el cuerpo la resiente. Cuando ya no hay nada más, llega el punto de rompimiento. Pues al llegar a este punto, dice, fue cuando Job
mala noticia tras mala noticia, lo fue acribillando, lo fue perforando, lo fue acuchillando de lado a lado. Al llegar a este punto, Job se levantó. Pero escuchen bien, vean bien el texto bíblico. Job se levantó no para romper su relación con Dios, no para decir yo de Dios no quiero saber nada. No se levantó como muchos dicen, ya no vuelvo a una iglesia, ya no vuelvo a abrir una Biblia. Qué cosa más absurda. En el punto de rompimiento es cuando más vas a necesitar a Dios. En el punto de rompimiento es cuando más debes apegarte a Dios. En el punto de rompimiento, cuando no hay nadie, ni una sola persona, a veces ni el que está durmiendo al lado tuyo tiene tu respuesta a nivel alma, y sientes que te estás consumiendo, sientes que te están yendo tus fuerzas, sientes que no tienes ni la más mínima media respuesta frente a la situación tan crítica que estás viviendo. Pues llegado a ese punto, Job se levantó no para rasgar su relación con Dios, sino para rasgar sus vestiduras. Se levantó, se rasgó las vestiduras conforme a la costumbre de esa cultura, se rasuró la cabeza, señal de luto, y luego se dejó caer al suelo. Escuchen bien, se dejó caer al suelo, no en señal física y visible de rendición, de acabose, de total, que les digo, renuncia a seguir adelante y renuncia a la fe. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. ¿Saben? Bueno, sigue diciendo el verso 21 antes de comentar. Entonces dijo: salí desnudo del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. ¡Qué realidad más esencial!, ¿no es cierto? ¡Qué realidad más primaria!, que se pierden las clases sociales a la hora que nos ponen dentro del féretro. Allí no hay color de piel, allí no hay educación que valga, allí no hay posesiones, ni hay experiencia ni capacidades, allí no hay madurez ni inmadurez. Allí somos lo más esencial, un ser en su estado más básico, más esencial. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo esto, yo te pregunto, ¿qué pasa con tus pesares? ¿Qué pasa cuando estás sufriendo? ¿Qué pasa cuando la vida se te pone en contra? ¿Qué pasa cuando no encuentras una mano en la cual asirte? ¿Qué pasa cuando no encuentras la comprensión que necesitas? ¿Qué pasa cuando te sientes absolutamente solo, aunque estés rodeado de personas? Dice: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. El comentario que iba a hacerles a media lectura es este: hay una sistematicidad extraordinaria en este relato. Están las claves, los puntos centrales, está la manera como tú puedes desarrollar resiliencia ante cambios súbitos, ante esas brusquedades de la vida, ante los golpes que tú no te mereces, que tú no te buscaste, ante pérdidas para las cuales no estabas preparado. En este pasaje está el sistema total, cómo desarrollar la resiliencia, la capacidad de recuperación de todo eso. Lo primero, y ya entonces entramos en el orden de los principios para desarrollar resiliencia, son verdaderos principios, son verdaderas claves. Hasta su orden me parece que tiene una importancia capital. Pues bien, los principios para desarrollar resiliencia, según el pasaje, son los siguientes. Lo primero que hay que hacer: haz el luto necesario. Haz el luto que tengas que hacer.
En el capítulo 1, verso 20, ya leído, lo reitero para ustedes. Dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. En otras palabras, Job hizo el luto que se acostumbraba en su época, en su tiempo y en su cultura. Se rapaban la cabeza, rasgaban sus vestiduras y también a veces incluían echarse sobre sí mismos polvo y cenizas. Él hizo el luto necesario. ¿Sabe? Yo he encontrado que hacer luto y hacerlo bien, porque el luto se hace no solo cuando alguien se muere. Me ha tocado hacer lutos de distinta índole. Me ha tocado hacer lutos de distinta naturaleza a lo largo de mi vida. No solo el fallecimiento reclama luto. Hay distintas pérdidas, hay distintas formas de ser golpeado que reclama hacer luto, y hay que aprender a hacerlo bien. Es lo primero que vemos que hace Job, hace el luto necesario. Y sabe, esto contradice la idea machista de no hay que llorar, hay que portarse valientemente, sea fuerte, sea valiente, pórtese como un verdadero hombre, pórtese como una mujer de verdad. Es todo lo contrario. Llore todo lo que tenga que llorar, solo que aprenda dónde se llora y con quién se llora. No se llora para sacar la lástima y la compasión de la gente. Se llora delante del Señor. Es el lugar más sagrado donde las lágrimas nuestras caen como gotas, no de lágrimas, sino como verdaderas gotas de vida, que tiene un sentido derramarlas delante del altar de la presencia del Señor. Y aquí quiero darles un consejo. Cuando les toque ver a alguien que está sufriendo, alguien que está experimentando alguna clase de pérdida, de luto, de golpe de la vida, el mejor acompañamiento que usted puede hacerle es acercarse a esa persona en sufrimiento, a esa persona pasando por alguna clase de luto, por alguna clase de pérdida, y simplemente no decir nada. Hay personas que hasta preparan discursos que decir y creen que con palabras van a de alguna manera aliviar aquella pena. La persona que está experimentando un dolor muy agudo, esa persona usted le dice lo que quiere y no le está oyendo. Esa persona no va a recordar ninguna palabra que usted le haya dicho. Por tanto, el mejor acompañamiento que usted puede hacer es simplemente estar allí al lado de esa persona, no decir nada y quedarse solidariamente a su lado. Así entreno a mis pastores. Les digo, no llegue con discurso. Abrace a la persona y siéntese a su lado y no diga nada. Cada cuanto agárrele la mano, cada cuanto pásele la mano en un abrazo alrededor de su espalda. Eso es lo que hay que hacer. Fue lo más inteligente que hicieron los amigos de Job ante su pérdida. Atención al pasaje que así lo muestra en Job capítulo 2, versos 11 al 13. Dice que 3 amigos de Job, y note, son amigos de él, no son enemigos, no son desconocidos, no son vecinos, no son compañeros de actividad de vida profesional o algo de esto. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Condolencias porque dentro del mal sufrido perdió en un solo golpe de tragedia a todos sus hijos. Entonces fueron juntos a expresarle sus condolencias, su consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Sofar de Namat.
Sigue diciendo, desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer, porque sabe, encontrar a una persona en dolor, usted encuentra otro rostro, usted encuentra otra expresión, usted encuentra lo que antes era un bello, fresco y lozano rostro, usted encuentra una máscara de dolor o una expresión terrible de soledad y de total sentido de abandono. Pues no lo podían reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose ellos también las vestiduras, arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y escuche bien, y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Es que cuando el sufrimiento es grande, las palabras sobran, las palabras no bastan, las palabras no ajustan. No podían, no se atrevían a decirle nada cuando veían cuán grande era su sufrimiento. Entonces ahí está, es el consejo. Cuando veas a alguien sufrir, acércate solidariamente. Olvídate de los consejos, olvídate de los discursos, olvídate de las frases de condolencia y solamente haz presencia solidaria. ¿Sabe cuándo lo arruinaron los amigos de Job? Cuando comenzaron a aconsejarlo. Comenzaron a especular de por qué le pasaba a él todo eso, y fue donde se armó un embrollo terrible que duró cerca de 40 capítulos. Pues lo primero, entonces, para desarrollar resiliencia, la capacidad de recuperarte frente a golpes, cambios y pérdidas, es hacer el luto que tengas que hacer. No le tengas miedo a hacer el luto necesario. Llorar todo lo que tengas que llorar. Si te tienes que esconder un ratito en algún rinconcito, te escondes. Yo he tenido que pasar por eso. Segundo consejo para desarrollar resiliencia, según ese texto sistemático que nos ofrece la Escritura: adopta una actitud de adoración ante la pérdida. Ante la pérdida, lo peor que podemos hacer es quejarnos. Ante la pérdida, lo peor que podemos hacer es pleitear con la vida, pleitear con nuestra suerte, decir qué mala suerte la mía, yo conozco gente perversa a la que le va mejor que a mí. No. Mucho menos alzar la mirada al cielo para cuestionar al Eterno. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es cualquier persona para que se atreva a cuestionar lo que Dios ha permitido en nuestras vidas? Ya ustedes conocen mi testimonio. Él permitió esa espantosa enfermedad como es la epilepsia, combinada con una condición bipolar y una situación totalmente neuropsiquiátrica que me afectó, me marcó, le dio forma a mi vida por décadas y décadas. Fue una experiencia de sufrimiento interminable. Pero ¿qué hacer cuando estás viviendo algo que simplemente cayó sobre ti como una especie de tragedia, de golpe de la vida? Hay que adoptar una actitud de adoración ante eso. Mire lo que hemos leído. Job se dejó caer al suelo, lo hemos leído. No en actitud de derrota, sino en actitud de adoración. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú te has caído al suelo en actitud de adoración? He estado algunas pocas veces allí. Y déjame decirte, si hay forma de quitarte el dolor, si hay forma de aliviar tu pena, es simplemente abandonarte completamente en su presencia y literalmente dejarte caer para que Él te levante. Cayó al suelo en actitud de adoración. Ahora, esto que leímos, que dice que cayó al suelo en
adoración. Lo que se traduce como adoración proviene en los textos originales del hebreo shakah, que tiene estas acepciones. Todas estas son totalmente armónicas con todo como el texto lo trabaja y lo traduce. Shakah se traduce como postrarse, especialmente en actitud reflexiva. Se traduce como postrarse en homenaje a una realeza o ante Dios. Se traduce como postrarse suplicando humildemente. Se traduce como hacer reverencia y se traduce como adorar. Todo eso estaba en el corazón de Job cuando cayó al piso en oración, en adoración. Se postró en primer lugar para que Dios le hablara con actitud reflexiva, para ver si en actitud de adoración podía obtener alguna clase de respuesta que le ayudara. Se postró ante la realeza de la divinidad. Él sabía que estaba ante el autor de sus días, aquel que tiene todo el poder, toda la autoridad de dejar pasar lo que quiera dejar pasar, de retener lo que quiera retener, de soltar lo que quiera soltar. Él tiene la autoridad total sobre nuestras vidas. Cayó en adoración, postrado, suplicándole a Dios humildemente. ¿Sabe? Ya lo he dicho en otras ocasiones y no es a efecto de orgullo, pero si hay alguien ante el cual usted debe y puede humillarse, es ante Dios. Yo no sé, pero yo vengo de una raza donde no nos humillamos ante nadie. Eso lo llevo en mi sangre, lo llevo en mis genes. Pero ¿sabe qué aprendí en la Biblia? A humillarme por causa de Dios. Y eso es otro tema. Hay veces que por causa de Dios he tenido que humillarme aún ante personas que no lo merecen. Y he tenido que humillarme 1000 veces ante Dios cuando ha sido necesario, porque esa es la esencia del consejo divino. Caer en adoración, postrarse en actitud reflexiva, postrarse ante la divinidad, postrarse suplicando humildemente, postrarse haciendo reverencia, poniendo la adoración como prioridad a nuestro dolor. ¿Sabe qué pasa con mucha gente? Su dolor va primero. Son egoístas, son carnales y mezquinos, su dolor va por delante. Solo están pensando en sí mismos, cuánto a ellos les duele. Pero ¿sabe qué hizo Job? Postergó su dolor. Puso la reverencia por delante, puso la adoración por delante, puso el reconocimiento divino por delante, y entonces puso su dolor en segundo término. ¿Y sabes qué sucede cuando pones tu dolor en segundo plano? Adquieres resiliencia. De pronto ya no te duele tanto como te estaba doliendo, porque te desconcentraste de tu dolor y te concentraste en Dios. Entonces ya no duele tanto. En tercer lugar, ¿qué más hacer para desarrollar esa capacidad de resiliencia? Haz esta triple y poderosa declaración. Esto tiene que salir de tu boca. Esto no es para pensarlo. Esto no es para tenerlo en la mente. Esto es algo que tú debes declarar. Es una triple declaración. Y es esto. Esta triple declaración dice lo siguiente: nada trajiste a este mundo y nada sacarás. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, y bendice el nombre del Señor. Es la triple declaración que tienes que hacer. Lo primero, nada tengo, nada traje a este mundo. Nací desnudo, sin nada conmigo, y desnudo saldré de esta vida, de este mundo. Es una declaración importante que debe salir de tus labios cuando experimentas una pérdida. ¿Qué trajiste? ¿Trajiste un marido? ¿Trajiste una empresa? ¿Trajiste un título universitario?
trajiste un auto del año, trajiste una gran residencia, trajiste un rosario de amistades importantes. ¿Qué trajiste? Nada trajiste a este mundo. Y entonces tú debes valientemente decir como Job exclamó: nada traje a este mundo, desnudo vine, desnudo me iré. La segunda declaración poderosa, importante: el Señor da y el Señor quita. Nosotros queremos solo a un Dios supermercado. Queremos a un Dios que solo nos hace ofertas que está al 30%, al 50%, al 2 por 1. Pero sabe, saquémonos de la cabeza la idea de un Dios supermercado, un Dios farmacia, que solo vamos a sacar de la farmacia lo que necesitamos para estar bien. Hay una verdad suprema y por eso Él es Dios y por eso nosotros somos sus criaturas, que Él puede dar y Él puede quitar. Pregunto, ¿cuántos han recibido más de lo que merecen? Pero también pregunto, ¿cuántos saben que Dios puede quitar lo que quiera? Sabe, Dios hasta personas puede quitarte. Dios puede quitarte lo que tú consideras más valioso. No porque Dios juega contigo, es que es la prerrogativa suya como Dios poder actuar sobre nuestras vidas, poder actuar sobre nuestras historias. Yo no pedí nacer enfermo. Yo no pedí ser esquizofrénico. Yo no pedí ser bipolar. Yo no pedí ser epiléptico. Dios es Dios. ¿Y usted cree que eso me ha hecho menos? Puede ser que eso me haya servido para catapultar lo que mi vida es hoy día. Sabe, no te quejes de tus tragedias, no te quejes de tus pérdidas, de tus fracasos, porque pueden ser solo un trampolín que le das unas 3 saltadas sobre él y luego te impulsan hacia alturas que por ti mismo no podrías alcanzar y no podrías llegar. No le temas declarar que el Señor da y el Señor quita. Y la tercera gran declaración es: bendito sea el nombre del Señor. Decir eso con las lágrimas corriendo, decir eso con el puñal metido dentro de tus entrañas, me refiero a nivel emocional, espiritual y psicológico. Decir eso en una inmensa soledad: bendito, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Es la cosa más liberadora que tú puedas experimentar. Y eso te lleva a desarrollar capacidad de resiliencia, de superación, de recuperación ante golpes, pérdidas y dolores. Mire cómo Job lo dijo. 1:21, entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tal si lo leemos todos? Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Para ciertas teologías esto sabe a veneno. Pero es la Biblia, es la palabra de Dios. Dios no está solo para engrandecerte y darte cosas. Dios está para esculpir sus propósitos en tu persona. ¿Cuántos lo saben? ¿Qué más hacer para desarrollar capacidad de resiliencia? Número 4, no peques culpando a Dios y altercando con Él. Ay, Dios me ha abandonado, pastor. Lo he oído 20,000 veces. Yo no sé qué es lo que pasa, pero siento que Dios me ha dado la espalda. Yo le voy a decir una cosa: yo he sufrido lo que algunos de ustedes no han sufrido, ni deseo que pasen por ello. Pero sabe, yo he sufrido
y a mí Dios nunca me ha abandonado, ni un solo día, ni un solo momento. ¿Por qué tenemos que convertir una cosa en la otra? ¿Por qué tenemos que convertir el fracaso en abandono de Dios? ¿Por qué tenemos que convertir la pérdida en abandono de Dios? Puede ser que lo tengas todo como lo quieres y Dios se haya alejado de ti. Y puede ser que hayas experimentado pérdidas y Dios está literalmente respirando su aliento en tu rostro. O sea que lo que tengamos o dejemos de tener no define la cercanía de Dios para con nosotros. Por consiguiente, no hay que pecar culpando a Dios y altercando con Él por las cosas dolorosas que nos suceden. Mire lo que ya leímos, Job capítulo 1, verso 22. Dice: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Con honestidad, ¿cuántos le han echado la culpa a Dios alguna vez? Los felicito. Sí, los felicito, porque venir a CCI se trata de transparencia. Aquí no venimos a jugar a la religión. Aquí venimos a transparentarnos. Hay gente que no le gusta. Hay gente que dice: no me gusta ese pastor, es muy transparente. Yo quiero que me hable de otras cosas. Lo siento. Pero aquí transparencia es fundamental. Y se requiere transparencia no solo de parte de quien habla, sino del que está sentado también. Porque esto es así. Solo así puede trabajar. Así que, a diferencia de algunos casos, a pesar de todas esas tragedias, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. La Biblia Reina Valera, revisión del año 60, tradujo así: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Me gusta. Tiene una profundidad mayor. No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dijo: en Dios no hay dispersión, en Dios no hay despropósito, en Dios no pasan cosas solo porque sí, sin razón de ser, de manera aleatoria, de manera fortuita. No, en Dios todo tiene propósito. Y si esto me pasó a mí, un propósito tendrá, dijo Job. Y entonces, cuando tú te atreves a decir: esto que me pasó a mí, un propósito tendrá, eso te da alguna esperanza, eso te da alguna fortaleza, eso te da algún deseo, alguna fuerza como para esperar en el Señor el siguiente capítulo. ¿Cuántos esperan un capítulo mejor en el Señor? Claro que sí, esperamos en Él, porque no es un Dios de despropósitos. En quinto lugar, cómo desarrollar resiliencia, capacidad de recuperación ante golpes y pérdidas. No renuncies a tu rectitud, ni pierdas tu integridad por dolorosa que sea la pérdida. Mire, cuando hay dolor, la gente está lista a perder su integridad. Dolores de diversa naturaleza experimentamos los humanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, está el dolor conyugal, que es un dolor muy intenso. Cuando sientes que alguien te falló, es un dolor profundo. Y después de 40 años casi de ser pastor y hablar con personas, porque no aparecí hace 6 meses como pastor, he hecho una vida en esto. Después de casi 40 años, he visto a gente sufriendo dolores que les hace renunciar a su integridad. Dice: porque me hizo esto, que me dolió tanto, entonces yo haré esto otro. Y renuncian a su integridad. Dolores morales, dolores conyugales, dolores financieros, dolores de sociedades, de amistades. Es donde se introduce el concepto de la venganza y del desquite. A veces se hace pasivamente, a veces se hace sutilmente, a veces se hace sigilosamente. Pero sabes, otro de las fibras sensibles en la historia de Job es el tema de la integridad. Es uno de los grandes temas en ese libro. Si tú estás dispuesto a perder integridad cuando la vida se te pone al revés, cuando no hayas explicación,
Como hay gente que dice, yo, pastor, no le vuelvo a hacer un favor a nadie. ¿Y por qué? Porque alguien me falló. Porque alguien me mintió. Porque alguien me robó. Hombre, eso es ser muy drástico. Eso es llevarlo a un extremo. Siempre habrá gente que te va a fallar, pero siempre habrá gente que no te va a fallar. Siempre habrá gente que te va a mentir y siempre habrá gente que no te va a mentir. Siempre habrá gente que te va a ser desleal, pero siempre habrá gente que te va a ser leal. Y aún más de alguno que te ha sido desleal se compone en el camino, ¿sí? Entonces no tienes que renunciar a tu rectitud ni a tu integridad, por dolorosa que sea la pérdida. Mire lo que se lee aquí en Job capítulo 2 y verso 3. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle al Señor a Satanás, porque la ronda volvió. Y vino otra ronda de conversación entre Satanás y Dios. No hay en la tierra, y es Dios hablando, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre, escuchen los términos, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú, le dice Dios a Satanás, y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, óigame, esto es alta teología. Esto no es para gente que tiene una teología de 2 centímetros. A mí me da pesar los cristianos con una teología que no tiene más que 2 centímetros de espesor, de profundidad. Esto es alta teología. Esto no tiene explicaciones bobas. Aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, escuche, Dios que sabe cómo vamos a salir de cada prueba. Porque dice el libro de los Hebreos que Dios no nos mandará una prueba que no podamos soportar, y que junto con la tribulación y la tentación vendrá la salida. Esa es una cosa maravillosa. Dios sabe cómo vamos a salir de cada prueba. Entonces, si Él sabe que vas a salir despedazado, esa prueba no es para ti, es para otro. Entonces, me incitaste para arruinarlo sin motivo, y ya Dios lo sabía, pero Él todavía mantiene firme su integridad. No debes renunciar a tu integridad. Y noten en ese texto los calificativos que da Dios acerca de Job: recto, intachable. Qué cosa más maravillosa. ¿Qué es ser recto? Una persona recta es alguien justo, faltó una coma, lo dice un perfeccionista empedernido. Es una persona justa, intachable, que no se inclina ni a un lado ni a otro. Óigame, mire lo que es la rectitud. No inclinarse ni a un lado ni al otro. ¿Hacia dónde te inclinas cuando estás sufriendo? ¿Hacia dónde te inclinas cuando estás lleno de coraje? ¿Hacia dónde te inclinas cuando te enfrentas a la injusticia? ¿Hacia dónde te inclinas cuando te enfrentas a la maldad? Yo por eso hay cosas en este país en las cuales no creeré nunca. No creo que nuestra seguridad sea vaciar de soldados las calles y que vivamos entre gente armada. No. No creo en la pena de muerte, porque creo que el peor, el más ruin de los criminales, el peor de los mareros, el más infernal de los humanos que haya hecho las cosas más terribles, mientras esté vivo, tiene la posibilidad de rehabilitarse, tiene la posibilidad de ser recuperado. Como dice mi esposa, cuando vemos a un criminal en las noticias, a un marero que cometió un acto macabro y malvado, me dice: ese marero fue un bebé de alguien alguna vez. Alguna madre lo cargó con ternura alguna vez. Entonces, ¿hacia dónde te inclinas? Mire la sociedad nuestra. Como hay bastante maldad, entonces combatamos mal con mal, combatamos fuego con fuego. No. Cambiemos a la gente. Cambiémosle el sentir a la gente. Cambiémosle el corazón a la gente, y eso no es hacer política, va mucho más allá que eso.
Y entonces la nación se volverá una nación noble, donde habrá gente recta, intachable, justa, que no se inclinará a un lado ni al otro. ¿Qué es ser intachable? Ser intachable es alguien que no admite ni merece tacha. Esto es duro. Alguien que no admite ni merece tacha. Aquí no pregunto porque tendríamos que levantar la mano todos. Sí, porque yo en distintos tramos de mis actuaciones he merecido tacha. Sí. Pero mire, ahí está como una aspiración. ¿Cuántos aspiran a ser intachables? Y sabe que por la fe podemos serlo. Por la fe. Y en tercer lugar, ¿qué es ser íntegro? Ser íntegro es que no carece de ninguna de sus partes. Yo te pregunto, ¿se te cayó alguna de tus partes en el dolor? ¿Perdiste alguna de tus partes en la tragedia? ¿Perdiste alguna de tus grandes virtudes en el fracaso, en el golpe de la vida? Hay personas que pierden algunas de sus partes más importantes, pierden virtudes cuando están sufriendo. Tú no puedes carecer de ninguna de tus partes en nombre de lo que te ha pasado. Tú no puedes carecer de ninguna de tus partes en nombre de lo que te han hecho. Así es que mire cómo Dios describió a Job: recto, intachable e íntegro. Son virtudes y cualidades que no se pueden adjudicar a cualquier ser humano. Y 6, cierro con esto. ¿De qué otra manera desarrollar la capacidad de resiliencia, de recuperación ante golpes, cambios bruscos de la vida, cosas dolorosas? Aprende a recibir de Dios no solo lo bueno. Aprende a recibir de Dios no solo lo bueno. Aquí suele sentarse justamente aquí, los domingos por la noche, y cuando vienen a los ayunos también ocupan este lugar más o menos, una parejita de muchachos jóvenes. Ella una muchacha linda, preciosa. Él un muchacho excelente, los conozco a ellos de años. Y como pastor les asistí ante el nacimiento de un hijo suyo, que por cierto se llama René, no como el pastor, sino como su papá, que su papá se llama René. Un niño que nació con un síndrome de esos que la pareja necesita tener dones y estar bien comprometida, porque hay condiciones en un hijo que pueden destruir el matrimonio, pueden terminar divorciándose. Yo por eso, con esos que se divorcian por tonterías, me da más pesar que otra cosa, porque yo como pastor les dije, esto tiene un poder destructivo sobre su relación. He visto matrimonios acabarse por no poder manejar la condición de enfermedad de un niño que nació de manera congénita con algún síndrome de estos. ¿Cuánto ha crecido esa parejita? Se les nota entre ellos el crecimiento, se les nota con Dios su crecimiento, y son muchachos bien jóvenes. Yo me complazco mirándolos, y eso solo me recuerda lo que les estoy diciendo como punto final. Aprendieron a recibir de Dios esa criatura con lo que la criatura trajo, con lo que venía consigo. Otros se quejan de Dios, otros hablan de maldiciones, otros se quejan de la vida, pero sabe, esa pareja aprendió a vivir con ese bebé y no lo esconden como muchos. Ahí lo andan para arriba y para abajo y se lo muestran a todo el mundo. Se sienten ellos, en el buen uso del término, orgullosos de haber sido escogidos por Dios para ser los padres de esa criatura durante la vida se los permita. ¿Sabe qué es eso? Aprender a recibir de Dios no solo lo bueno. ¿Cuántos quieren aprender esto como lección importante de vida? Lo dice el texto: Job respondió. Mujer, porque hubo un texto que por ahí me perdí en el camino, pero está bien. La esposa de Job le dice: óyeme, y aún retienes tu integridad, le dice. Maldice a Dios y muérete. Fue el consejo de la mujer.
¿sí? Que para tener una mujer así, hombre, mejor me quedo soltero toda la vida. Mejor enviudar, hermana, sí. Mejor enviudar. Su esposa le reprochó: todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y mire cómo Job le respondió. Le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Y a pesar de esto, Job no pecó ni de palabra. ¿Cuántos admiran realmente a Job en esta mañana? Que te estén soplando al oído: ¿y para qué vas a la iglesia, mujer? Si te ha pasado esto, te ha pasado esto, te ha pasado esto. ¿Qué estás haciendo allí? Estás haciendo el ridículo. Tener ese goteo continuo debe ser terrible. ¿Qué es lo que te gotea el enemigo en tu cabeza? No. Tú vas a recibir de Dios, como suelo yo decir, como te ponga el partido, así lo juegas. ¿Cuántos están dispuestos? Y ahora sí cierro, que dije que iba a cerrar, pero ahora sí cierro con esto. Número 7. Adquieres la capacidad de resiliencia también si permites que el cambio, el golpe y la pérdida te hagan descubrir y conocer más a Dios. Sabe, uno puede conocer a Dios más en el dolor. A veces conocemos a Dios como les gusta a muchos, que vayan a la iglesia, que los adoctrinen, que los inspiren. A mí me dijo una persona: no, a mí me gusta el mensaje doctrinario. Ay, qué lindo, dije yo. Como que si la vida fuera doctrina. Yo no sé en qué planeta vive, ¿sí? Mira, la vida puede ser un ayo. La vida puede ser un maestro que te acerque y te haga conocer, que te haga descubrir más a Dios de lo que ya le conoces. Y aquí nuestra última escritura, donde va cerrando el libro, capítulo 42, versos 5 y 6, dice Job como declaración final de todo aquel drama. Dice, refiriéndose a Dios: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe cómo terminó Dios? ¿Cómo terminó Job? Conociendo a Dios de una manera más plena. Y cuando tú desarrollas toda esa resiliencia frente a la vida, pérdidas, golpes y todo eso, uno de los productos finales es que vas a estar más cerca de Dios y vas a conocer más a Dios. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Muy bien, hemos hablado de resiliencia, capacidad de recuperación. ¿Cuántos han recibido de Dios esta mañana? Ahora los invito a ponerse en pie. Vamos a orar a Dios, que es quien puede suplir en nosotros esa capacidad. Dijo San Pablo: Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios puede darnos la motivación, puede darnos las fuerzas para soportar. Antes de orar, preparamos nuestras vidas mediante un canto. Hablemos a Dios de la vida en forma de canto. Decimos: mi vida, mis sueños y todas mis ilusiones, mi pasado, mi presente y el mañana, lo que he obtenido y lo que he de alcanzar. Todo he decidido entregarlo a ti, Señor, para
que seas dirigiendo tú mi vida, pues todo es tuyo, y de lo que me has regalado te daré. ¿Saben? Siento que tenemos que cantarlo, pero cantarlo como hay que cantar. Es que no podemos, como decía aquella vieja canción, hoy canto solamente por cantar. No, tenemos que cantar desde dentro nuestro, desde donde están nuestras fibras más sensibles. Así que, iglesia, alzamos nuestras manos, nos ponemos en contacto con nuestro Dios y decimos de nuevo este canto para Él con todas nuestras fuerzas. Aleluya, gracias te damos, Padre. Oh, cantemos todos, decimos: mi vida, mis sueños y todas mis ilusiones, mi pasado, mi presente y el mañana, lo que he obtenido y lo que he de alcanzar. Señor, oh, si todo he decidido, todo he decidido entregarlo a ti, Señor, para que seas dirigiendo tú mi vida, pues todo es tuyo, y de lo que me has regalado te daré. Dirige mis pasos, dirige mis pasos y enséñame a crecer. Ayúdame a hacer tu voluntad. Transforma mi vida y enséñame a adorar, pues todo es tuyo, y de lo que me has regalado te daré. Oh, dirige mis pasos y enséñame a crecer. Ayúdame a hacer tu voluntad. Transforma mi vida y enséñame a adorar, pues todo es tuyo, y de lo que me has regalado te daré, pues todo es tuyo, y de lo que me has regalado te daré. Con manos alzadas oramos. Dios, como dice San Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vemos a Job y lo vemos tan remotamente distante de nuestra experiencia personal. Pero si está en la Biblia y si es un hombre de carne y hueso como nosotros, significa que es posible alcanzarlo en esa maravillosa carrera testimonial. Señor, hoy queremos romper con las ataduras de la mezquindad, del egoísmo, y ver la vida en una perspectiva más amplia, más honda en términos de tus propósitos. Hoy queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé ese germen, Señor,
de resiliencia que necesitamos. Señor, como que se tratase de un poco de levadura sobre la masa de nuestra vida, que la haga leudar, que la haga crecer. Tu palabra puede hacer eso en nosotros. Volvernos hombres y mujeres más serenos, volvernos hombres y mujeres más de fe, aguerridos en la fe. Hombres y mujeres no de vidrio, que con nada se hacen pedazos. Hombres y mujeres que saben ganar, pero saben perder. Que saben levantarse, estar de pie, pero también supieron lo que era estar en el suelo en actitud de adoración. Señor, hacemos esa declaración poderosa. Nada trajimos, nada sacamos. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Dios, ayúdanos a que tu nombre sea glorificado. No importa lo que esté pasando, no importa lo que estemos viviendo, no importa que nos informen las noticias, no importa qué hora sea en el mundo. Quizá las tinieblas están cayendo, opacando el sol de la esperanza en la humanidad, pero en medio de un día gris, nosotros declaramos que buscaremos tu gloria, que exaltaremos tu nombre, que nos aferraremos a ti, que si caemos nos pondremos de pie, si perdemos nos levantaremos para recuperar. Si algo se fue, tú, Señor, lo devolverás multiplicado, y que tú, Señor, nos llevarás a vencer donde hemos sido vencidos, a triunfar donde hemos sido derrotados. Y, Señor, que tu Santo Espíritu haga un cultivo en nuestro corazón, resiliencia, la capacidad de recuperarse ante la decepción, la capacidad de recuperarse ante la crítica, la capacidad de recuperarse ante el abandono, la capacidad de recuperarse ante la traición, la capacidad de recuperarse ante los dolores de esta vida, sean dolores morales, dolores relacionales, dolores espirituales, dolores materiales también. Hoy declaramos que la moneda de curso legal en nuestra vida es la moneda de la fe en nuestro Dios Jesucristo. Con esa moneda compramos y vendemos. Es la fe que nos sostiene, es la fe que nos abre puertas, es la fe que nos hace conseguir nuestras metas, es la fe que nos hace ver a nuestros hijos crecer y llevar vidas maravillosas. Es la fe que nos hace esperar vidas maravillosas en nuestros nietos. Es la fe que nos hace pensar que podrán caer 1000 a un lado, 10,000 por el otro, mas a nosotros no llegará, porque, Señor, en nosotros los hijos de la fe, el dolor está controlado, la tragedia está gobernada, el fracaso está controlado por nuestro Dios, y Dios no dejará que pasemos una prueba, un dolor, una tentación y una tragedia que no tenga una salida en Dios. Yo hablo la salida en Dios para ti. Yo hablo las avenidas de Dios para ti, las sendas de Dios para ti, para que sepas y te acuestes cada noche con esa magnífica sensación de quien puede con su vida. Y te levantes con esa magnífica sensación del que está satisfecho con su Dios y de aquel que sabe que de Dios tiene las fuerzas para salir, pelear y vencer cada 24 horas. Oh, te bendigo y pido que Dios cultive resiliencia en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Y ahora alza tus manos y recibe la bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. La serenidad del Eterno sea una especie de mar de cristal que te rodee, mar donde la tormenta no exista. Oh, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
que sobrepasa toda racionalidad, todo argumento y todo logismo, la paz de Dios gobierne tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Que por nada estés ansioso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda súplica, ruego y con acción de gracias. Echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué es lo que necesitas en esta temporada de tu vida? No te neurotices. ¿Qué es lo que necesitas en esta temporada? Confía en Dios, que de Dios vendrá. De Dios vendrá la provisión. De Dios vendrá la respuesta. De Dios vendrá el milagro. De Dios vendrá lo que tú necesitas. Así te bendigo en la totalidad de tu proyecto de vida y de tu historia como individuo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén. Que así sea. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.